Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les damos la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Hoy con la compañía de Chidi, uno de nuestros niños del refugio de animalitos rescatados que apoyan si ven este video completo. Contarles que si quieren saber cómo ganar una lectura privada y otros premios, es importante que vean el video completo para que sepan los requisitos. Y que además pues ya tenemos lecturas privadas no gratis, lecturas privadas. Entonces en el primer comentario les dejamos los datos de contacto. Son los únicos, eviten contactarse a través de otros medios para que no caigan en robos o estafas. Bueno, contarles además que esta lectura es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Ese chi me tiene muy elevada. Bueno, vamos a comenzar entonces con un mensaje general para todos los Leo el día de hoy. De parte del tarot de los angelitos. Y vamos a ver cuál es el mensaje que les deja en este momento. Te dice, recoge paz del pasado, busca un trabajo liberador y la naturaleza te da vitalidad. Definitivamente, Leo, es tiempo de empezar a cerrar. Esperen, es tiempo de empezar a cerrar un capítulo con alguien. Es tiempo de empezar a hacer un cierre, es tiempo de empezar a dejar cosas atrás, ¿sí? Cosas o situaciones que ya no nos convienen, pero para nada. Es momento de empezar a sanar. Quiero decirte, Leo, con todo mi corazón que la paz y la tranquilidad, nada ni nadie en este momento nos la merece quitar a alguien más. Estas son cosas tan valiosas y que veo que estás sacrificando o que has sacrificado por alguien más que a la larga ni siquiera se desvela por ti. No sé por qué me nace decirles esto, pero llega un tiempo de sanación. El universo ha escuchado tus oraciones y de verdad que llega un tiempo de sanación, de restauración, un tiempo de paz y de tranquilidad para poder, digamos, estar como más sano emocionalmente. Necesitas restauración y si tú crees que la restauración llega de parte del universo para tu corazoncito y tu alma y tu vida en general, escribe amén en este mismo momento en los comentarios. Bueno, vamos a ver qué viene para la parte sentimental de todos mis Leo. Primero leeremos a los que tienen una conexión de amor con alguien. Y luego pasaremos a los que están solteritos. Vamos a leer. Pueden estar en una conexión que sea el crush, el novio, el amante, el ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados. Puede que estén en contacto cero. Bueno, vamos a comenzar. Quiero que en este momento se concentren y en su mente digan el nombre de esta persona especial. Mientras yo cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre tuyo y el de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bueno. Vamos a empezar entonces cuáles son los pensamientos de esta persona. Sacaré todas las cartas, luego haremos la interpretación. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo y activa la campanita y así podrás estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis, que son solo para nuestros suscriptores de ahora en adelante. Bueno, vamos a comenzar en este momento. Los pensamientos de esta persona nos dice, miren que iniciamos con la carta del imprevisto y de la desesperación y la suma sacerdotisa que en este momento serías tú, Leo, y el renacimiento.
¿Qué me dicen estas 4 cartas respecto a los pensamientos? Me dicen, a esta persona le está tomando por sorpresa un cambio de actitud en Leo. Creo que no se lo veía venir. Creo que definitivamente no se veía venir un cambio de actitud en ti. Estás recobrando esa fuerza, esa vitalidad, estás recobrando todo, como toda esta cuestión hermosa y bonita, ese león rugiente, ese instinto salvaje de protección. Siento que hay personas que han jugado con ti, Leo, y que de verdad no valía la pena como sacrificar tanto por alguien. Me dice la carta de la desesperación que comienza una etapa en la cual esa persona empieza a cosechar todas las lágrimas que ha sembrado en ti. Está desesperado porque ve que ya te ha perdido, Leo. Ahí apareces tú como la suma sacerdotisa, como esta carta de aquí. Apareces tú, digamos, empoderado, empoderada, muy analítico de la situación. Has empezado a pensar todo con cabeza un poco más fría, menos desde la emocionalidad. Entonces estás teniendo una perspectiva diferente, Leo. Y eso me encanta. Me encanta porque mira que el pensamiento de esta persona es que tú estás resurgiendo, es que estás renaciendo. Y esto es irónico, ¿no? Porque el resurgimiento y el renacer llegan debido casualmente a todo el dolor que esta persona te ha causado. Entonces, siento que llega una etapa del renacimiento de esa suma sacerdotisa. No, mira que esto es maravilloso, porque en lo que se viene nos salen 2 cartas muy lindas. Mira, la carta de la transmutación por un lado y la carta de la rueda de la fortuna a tu favor. Este cambio, o sea, renacimiento seguido de transmutación y fortuna. Entonces, este cambio es un cambio maravilloso porque te hace altísimamente atractivo, Leo. No solamente ante esta persona. Me dice la carta de la duplicidad que podría estar llegando a alguien más, ¿sí? Alguien más, me dice la carta de la duplicidad que podría ser alguien con quien tengas mucha afinidad, que podría ser alguien con quien sientes como vas a sentir una conexión súper fuerte, súper intensa y pues en ese sentido creo que es como le llegó la competencia. Las cosas se empezaron a equilibrar. Miren que aquí me llega la carta de la justicia y esto me habla por un lado de situaciones que se resuelven a tu favor, la justicia divina que empieza a actuar, el karma que le empieza a llegar a esta persona, pero para otros indica, algunos que en su corazón saben que de pronto esta relación merece otro chance, indica también mucho equilibrio y solución en armonía. Definitivamente para algunos sí va a implicar una reconciliación, pero miren que aquí en el consejo, esta última fila es el consejo, miren que aquí me marca esta balanza. Eso significa mucho equilibrio. Significa que aquí miren que estos pesos están equilibrados y te recomienda que si tú quieres que la rueda de la fortuna gire a tu favor en esta relación, necesitas relaciones más equilibradas. O sea que tú inicies una relación con alguien más, necesitas eso. La carta de la codicia me dice que tú tienes que aspirar siempre al mejor amor. Esto no implica pues como que la persona sea rica, millonaria. No, codiciar que sea alguien que realmente te ame, te respete, te dé el mejor valor, te dé el mejor lugar a ti. Bueno, entonces esto es súper, súper importante. Me dice la carta del progreso que independiente de la decisión que elijas, como tú ya eres una sacerdotisa, como estás analizando, pensando todo eso, y como ha llegado la época de regeneración, transmutación y de la rueda de la fortuna a tu lugar, independiente de que tu decisión sea darle otro chance a esta relación, empezar con alguien más o quedarte solterito, solterita, el progreso te empieza a marcar. Esta transmutación es un cambio que llega a tu vida, Leo, en todos los aspectos. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios porque de corazón tienes que creerlo y afirmarlo. Mucho cuidado porque hay alguien que no te va a hacer la vida fácil cuando empiece a haber tanto progreso.
Te conviene mucho también hacer un ritual de abre caminos, el que está en nuestra cajita de descripciones. Siento que a veces hay gente a la que le fastidia que los demás salgan adelante, pero bueno, a cada quien le llega su hora, su karma. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona, de acuerdo a este otro tarot. Me dice, muchas lágrimas, ansiedad, desesperación. Esta es una carta que nos confirma esta segunda carta y es mucha desesperación. Que piensa que hay mucha afinidad contigo, que te va a proponer una alianza. Eso es lo que quiere proponer esta persona. En tus manos ya verás si sí o no la decides aceptar. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a los solteros y si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo. Quédate para que sepas cómo obtener nuestros premios y apoyar nuestro refugio de animalitos. Bueno, vamos a arreglar aquí. Y pasamos a los solteros. ¿Qué se viene para nuestros amigos solteros? Vamos a correrle esto a Chisim para que esté más cómodo. Ya. Bueno, para los amigos que están solteros, me dice llega una persona. Miren directamente la carta, llega la compenetración, alguien con quien se van a poder entender, alguien que va a sentir que ustedes son su complemento y ustedes sentirán lo mismo, alguien con quien entenderse va a ser muy bueno. Miren que la compenetración tiene el número 50 y es un número que nos habla de mucho equilibrio, del 50% de las relaciones, el entendimiento muy equilibrado, ¿sí? Muy armónico todo eso. Ábrense a la posibilidad. La carta del emperador también te recuerda que todo esto comienza a suceder en el momento en el que te empoderas de tu vida y dejas atrás los miedos. Vamos a ver qué nos depara para este plano, para el plano de lo económico, para todos aquellos que están sin trabajo. Me sale la carta de la angustia y me dice el universo que ha escuchado tu clamor, ha escuchado las situaciones difíciles, así que no te preocupes porque tus oraciones van a empezar a ser escuchadas. Para los que están con trabajo, cuidado porque siento que hay alguien buscándote la trampa con un negocio, un trabajo, un puesto. Cuidado, cuídate mucho. Guarda tu limoncito en la cartera para que te protejas. Respecto a un dinero, la carta de la venganza nuevamente me dice que hay que actuar con mucha justicia, con mucha legalidad, que hay algunos enemigos detrás de ti, pueden estar por un dinero, un préstamo o algo. Cuidado durante estos días, protégete mucho, encomiéndate a San Miguel Arcángel. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 53. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Ya te cuento nuestros premios y los requisitos. Primero agradecerte de parte de nuestros peluditos, invitarte a compartir el video y a escucharnos en lista de reproducción. Los premios son una lectura privada, número 1. Número 2, vamos a responder preguntas que dejen en la semana. Estas preguntas pues deben cumplir con los requisitos, ser puntuales y recuerda que entra a participar en un sorteo. Esto quiere decir que no necesariamente su pregunta va a ganar, pero sí que entra a participar. Bueno, eso es como cuando compras un billete de lotería. No significa que usted sí o sí se lo va a ganar, solo que participa por un premio, para que nos evitemos problemas, ¿listo? Número 3, los envío donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video. Y quiero que nos cuenten cuál es la fruta que aparece durante el video. Y si les gusta, sí o no y por qué. Bueno, bendiciones a todos ustedes, los llevamos en nuestro corazón.